Aquí el segundo video para la práctica número 6 de electrónica analógica. Bueno, la segunda parte de esa práctica es otra aplicación, que es un control de intensidad luminosa usando la modulación de ancho de pulso. La modulación de ancho de pulso, pues ya la conocen, ya lo había explicado de manera presencial cuando cuando, antes de que empezaran la práctica número 4, que era, un puente H para controlar la dirección y la velocidad. Con modulación de ancho de pulso controlan la velocidad de un motor de corriente directa. Bueno, entonces esa parte o ese circuito pues ya lo tienen, de hecho. Si lo hicieron con hardware, por ejemplo con un LM555 o como algunos de sus compañeros que utilizaron un microcontrolador para generar la modulación de ancho de pulso. Bueno, eh, entonces, esta parte asumiré que ya lo tienen eh, manejado de alguna manera. La modulación de ancho de pulso debe ser controlada por un potenciómetro. Si es hardware, en el caso de haber usado un LM555, pues lleva un potenciómetro, la configuración particular para modulación de ancho de pulso. O si lo hicieron con un microcontrolador, hubo que poner un potenciómetro para introducir un voltaje. Bueno, usaron, si no mal recuerdo, un convertidor de analógico a digital para indicarle a su código, pues, cuál era el porcentaje del ciclo de trabajo que querían. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Su modulador de ancho de pulso, pues, va a crear señales cuadradas. Por ejemplo, esta de 50% de ciclo de trabajo, más o menos. O esta como de 10% de ciclo de trabajo. O esta como de 70% más o menos de ciclo de trabajo. ¿Qué debe de hacer esta señal? Bueno, pues lo que va a hacer es el transistor otra vez es el mismo de hace un momento, y GFET, un transistor de efecto de campo de puerta aislada de canal N y es de enriquecimiento. Entonces, si aquí el voltaje es cero, él no tiene canal. Entonces, se comporta como un circuito abierto cuando el voltaje es cero. Quiere decir que si mi PWM me manda un 0 volts, pues el interruptor está abierto y el foco pues va a estar apagado. Acá pues, debe de colocarse el voltaje que ocupe el foco. Por ejemplo, imaginen que estamos hablando de una lámpara incandescente. Por ejemplo, imaginen que utilizan un foco de automóvil. En los automóviles todavía son comunes los focos incandescentes, los de filamento. Por ejemplo, el que viene en, en los traseros. Cuando pisamos el pedal del freno se enciende la luz del freno. O tal vez el que nos ilumina cuando abrimos la puerta, que está dentro eh, en el techo y se prende. Entonces son focos que son de 12 volts. Entonces, si conseguimos un foco de 12 volts, pues entonces hay que poner aquí como fuente 12 volts, porque el foco es de 12 volts. Lo único que vamos a utilizar el transistor es como un interruptor. O se abre o se cierra. Si está abierto, el foco se apaga. Si está cerrado, el foco se prende. Vamos a pensar que conseguí un foco de automóvil que consume 12 volts y que el fabricante me indica que consume un watt. Imaginen que es de un watt ese foco. Quiere decir que ese foco, aunque está así, bueno, vamos a dibujarlo, intentar dibujar. Un foco más o menos son así. Y aquí se ve su filamento. Si es de un watt,
Quiere decir, y si es de 12 volts, significa que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Si el fabricante me dice que es de 1 watt y el voltaje es de 12 volts, entonces la corriente que consume ese foco sería de 1 watt entre 12 volts. Entonces, 1/12 de ampere. Voy a hacer esto para extremarlo un poco. Pensemos que es de 24 watts. Mejor. Vamos a pensar que fuera de uno de 24 watts. Entonces, si yo compro un foco de 24 watts para automóvil sedán, pues sería de 12 volts. 24 watts, entonces serían 24 watts, 12 volts. Quiere decir que ese foco consume 2 amperes. Ok. Entonces, ya tengo las condiciones que debe de poder manejar este transistor de efecto de campo. Primero, elegir el transistor. El transistor que elija debe ser capaz de manejar 2 amperes. Sin quemarse, obviamente. O sea, su corriente de drenaje, recuerden, este tiene 3 terminales. Esta se llama compuerta, esta se llama drenaje, esta se llama fuente. El transistor que yo quiera utilizar debe de tener una corriente de drenaje máxima mayor a 2 amperes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, reviso un catálogo, digo, encuentro uno, lo compro si tuviéramos que adquirirlo. En este caso, pues todo va a ser simulado. No, así que el que encuentren estará bien, si lo tienen en su simulador. Y el fabricante me va a decir también esta parte. Igualito que hace un momento, que vimos que este tipo de transistores tienen una curva así. Tienen un voltaje de compuerta fuente de encendido, se llama voltaje compuerta fuente, y una corriente de drenaje. Como yo quiero que yo necesito 2 amperes en el drenaje para prender de manera intensa o correcta el foco, entonces voy a esa curva y encuentro cuánto voltaje compuerta fuente necesita mi transistor. Vamos a pensar que dice 4 volts, por decir algo. El que elegí y dice 4 volts para esa corriente. ¿Ok? Pero resulta que yo ya tengo mi circuito. Y a lo mejor mi circuito es un circuito con LM555 y estoy usando 5 volts. ¿Qué implica? Que aquí van a salir picos de 5 volts. ¿Qué va a pasar? Pues que le voy a poner 5 volts, no los 4 que aquí dice. Pero no hay problema. Uno dice, pero es que si le pongo 5 volts, no los 4, pues voy a tener entonces más corriente. Supongamos que 3 amperes. 3 amperes, pues me va a quemar el foco. Pero recuerden que este foco se está comportando como una resistencia. Una resistencia de 12 sobre 2 son 6 ohms. Sigue siendo una resistencia de 6 ohms. Entonces, una resistencia de 6 ohms, cuando le atraviesa 2 amperes, serían 2 por 6, serían 12 volts. Y si uno le pone más voltaje aquí y piensa uno, pues van a haber, por ejemplo, 3 amperes. Entonces, si van a haber 3 amperes, pues uno pensaría, 3 por 6, pues habría 18 volts. Pero no es posible, solamente hay 2. Entonces, necesito ponerle 4 o más voltaje. No menos, eso sí. Si le pongo menos voltaje va a haber menos corriente y el foco no se va a prender de manera intensa. Va a haber menos voltaje en el foco. ¿Dónde estaría el resto del voltaje? En el transistor. Y este transistor podría, como consume voltaje y corriente, pues podría llegar a quemarse. Habría que revisar eso.
Entonces, eso sí, el voltaje que yo tenga aquí como necesario para la corriente, yo debo de poner ese o más. Ok. Entonces, estoy asumiendo que ya tengo el voltaje adecuado. Mi transistor me indica un voltaje y ese lo tengo aquí. Ese o más voltaje. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando cuando mi PWM o mi circuito aquí solo esté así la señal en el 0 volts, el interruptor va a estar abierto y el foco va a estar apagado. O si se va así, siempre con el voltaje arriba, mi interruptor se va a cerrar y mi foco se va a prender. Pero si hago esto, prendo y apago mi interruptor. O sea, abro y cierro, a una velocidad suficientemente grande para que mi vista, la vista humana, no pueda observar el parpadeo. Recuerden que la frecuencia que uno puede observar todavía está alrededor de 24, 24 Hz. Más o menos. Por ahí así. 20, 30 Hz. Nosotros veríamos la luz parpadear. O sea, prender y apagar. La práctica, si no mal recuerdo, les indica usar una cierta frecuencia mucho más alta para que no observen el parpadeo. Entonces, si yo le pongo esta señal a ese foco, el foco se va a prender y apagar, pero tan rápido que no voy a notarlo. Lo que voy a notar es que la luz baja de intensidad. Este, la luz estaría a la mitad de intensidad que si siempre estuviera así. Si meto esta señal, pues bajaría aún más la intensidad, porque la mayoría del tiempo está apagado el foco, poquito tiempo prendido, la mayoría del tiempo apagado, entonces la intensidad sería muy pequeña, muy leve. Y aquí en esta, pues la mayoría del tiempo está prendido más que apagado, entonces el foco prendería más, pero no a su máxima intensidad. Creo que aquí es lo único que me falta, bueno, la resistencia de compuerta. La resistencia de compuerta digamos que es un parche. Aparentemente no es necesario porque el transistor de efecto de campo de puerta aislada es un circuito abierto. Funciona con voltaje. Se maneja con voltaje. Pero los MOSFET, bueno, los IGFET o MOSFET antiguamente tienen un problema. Que, que cuando yo desconecto este circuito y no tuviera esto, uno diría, pues el interruptor pues debe de mantenerse abierto porque no le estoy poniendo voltaje. Porque aquí no hay voltaje, pero cuando yo dejo abierto las terminales, no necesariamente estoy asegurando que tenga un 0 volts. Cuando dejo dos terminales así abiertas, no es seguro que haya un 0 volts. Y de hecho, muchos de estos tipos de estos transistores, o muchos modelos, hay una corriente de fuga. O sea, que hay un pequeño canal muy, muy pequeñito, con corrientes extremadamente pequeñas. Pero esas corrientes crean voltaje. Entonces se crea un voltaje aquí, muy pequeñito al principio. Como esa misma corriente de fuga va creando voltaje, pues va subiendo el voltaje. Y al subir el voltaje, crea más canal. Y al subir más el canal, crea más corriente y por lo tanto más voltaje. Entonces, muchos de estos transistores, cuando yo los dejo sin conectar nada, o sea, abro el circuito, o sea, no le pongo un voltaje en particular, sino se queda abierto. Después de unos segundos, puede que el foco se vaya prendiendo hasta que se prenda completamente. Sí, el transistor solito entra en conducción. Entonces, ¿cómo evito eso? Pues necesito ponerle, o sea, si yo quiero un 0 volt, pues ocupo asegurarme que haya un 0 volts. ¿Cómo se logra? Pues poniéndole un cable. Aquí está. Pero obviamente que si conecto esto, pues voy a mandar la señal a tierra. Entonces no puedo ponerle un cable así. Lo que le pongo es una resistencia. No muy grande,
no muy pequeña. Si le pongo una resistencia muy pequeña, pues va a consumir corriente de mi circuito previo. No lo ocupo, lo que ocupo es el voltaje puesto aquí. Pero ocupo que que cuando no haya esta conexión, pues siga habiendo un 0 volts. Entonces, no puedo poner una resistencia gigantesca porque caigo en el mismo problema. Tiene que ser una resistencia no muy grande, no muy pequeña. Yo les recomiendo que vayan a la hoja de especificaciones del transistor y revisen cuánto es la resistencia con puerta fuente. Deben ser varios megaohms. Esa resistencia divídanla entre 10 o quizá entre 100 y esa sea la resistencia que coloquen aquí. O sea, que esta resistencia comparada con esta sea mucho más chica, pero no tan chica, no tan pequeña. Bueno, y solamente creo que falta solo un detalle muy importante siempre en la electrónica. Vamos a quitar esto. Que es asegurar que el transistor no se queme. Vean, es un interruptor que se abre o se cierra, pero no es perfecto. Cuando se abre no hay lío, no hay corriente, no consume potencia, porque aunque hay mucho voltaje, cuando se abre todo este voltaje cae aquí, pero bueno, hay mucho voltaje, pero no hay corriente, entonces no consume potencia. El problema está en cuando el interruptor se cierra. Uno pensaría, bueno, pues si el interruptor se cierra, pues no hay voltaje ahora, aunque hay corriente y puede haber mucha dependiendo de la carga, pero no hay voltaje, entonces el voltaje cero por la corriente pues sería cero potencia. Por eso manejar así los transistores como corte o saturación es lo ideal para que ellos hasta los tocamos y están fríos, no consumen energía, no consumen potencia, pero no son perfectos, o sea, no es un cortocircuito perfecto. Todos los transistores cuando están saturados se comportan como una resistencia muy pequeñita. En la hoja de especificación de los transistores se va a llamar RBS, si no mal recuerdo, de encendido. Debe ser una resistencia muy pequeña, inclusive menor a 1 ohm. Pero vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría? Vamos a pensar que fueran 2 ohms. Es un ejemplo simplemente. Pero imaginen que fuera 2 ohms. ¿Qué va a ocurrir? Estos 2 amperes atravesarían una resistencia muy baja de 2 ohms. Entonces, 2 por 2, 4 volts. O sea que está consumiendo potencia ese transistor. Si yo lo toco, ¿qué temperatura llegará a tener? ¿Cómo sé la temperatura a la que se eleva cualquier componente de semiconductor? Bueno, pues hay una ecuación muy simple. Temperatura en la unión es igual a la temperatura del aire, o sea, imaginen, véanlo de esta manera. Tengo un transistor y estamos a 30 grados centígrados. Bueno, ¿qué temperatura tiene el transistor? Pues 30 grados centígrados. Pero ¿y si le pongo voltaje y corriente? Pues se va a calentar más. Pero lo mínimo es la temperatura circundante. Entonces, la temperatura ambiente o del aire más más la temperatura que provoca estar consumiendo potencia. ¿De acuerdo? ¿Cuánto consumiría en este caso? Bueno, pues si son 4 volts y atraviesan 2 amperes, pues entonces la potencia que estaría consumiendo el transistor sería 4 volts por 2 amperes, son 8 watts. Es un caso extremoso porque no llega o sea, no es esta resistencia es muy grande la que puse, entonces no, hay casos que ocurre, pero no va a ser el caso, pero bueno, es solo una ejemplificación. Entonces, la temperatura a la que va a subir, la temperatura que va a tener este transistor sería la temperatura circundante en él, la temperatura del aire que lo circunda, más la potencia del transistor, la potencia eléctrica que está consumiendo, multiplicada por una característica del transistor que se llama resistencia térmica entre la unión y el aire. Este es un parámetro que viene que el fabricante nos lo indique. El fabricante debe de decir
cuánto es ese dato. Por ejemplo, en un transistor de potencia de este tipo, esta resistencia anda por ahí de, creo que 62 grados centígrados por watt. Entonces vamos a pensar qué es eso. ¿Qué tal que yo quiero que esto llegue a trabajar en un lugar cálido, dentro de un carro, por ejemplo, que no tenga ningún problema? En un carro en un día de verano y encerrado, pues tal vez pudiera llegar a tener adentro de ese carro 60 grados centígrados. Bueno, pues ya hay 60 grados centígrados en el aire que lo circunda. Luego, más la temperatura que crea la potencia eléctrica que está consumiendo. Entonces son, en este ejemplo, 8 watts. Y dije que eran 62 grados centígrados por watt. Me parece que sí es este dato para transistores de este tipo de encapsulado. Si no, pues solamente verlo en la hoja de especificación. Bueno, ¿qué resultado me va a quedar? Pues 60 grados centígrados, 2 por 8, 16, 6 por 8, 48, 49. Bueno, se elevó un montón la temperatura, ¿verdad? 496 más 60, pues son 550 y tantos grados centígrados. Y hay otro dato del fabricante, nos dice TJ máxima. La mayoría de los componentes no pasan de 120 grados centígrados. Si yo tuviera esto, se va a quemar ese transistor en cuanto lo prenda, ¿no? Es enorme lo que aquí me quedó. Tal vez me estoy equivocando con esto, tal vez me fui muy extremoso. Puede que sea la mitad, no estoy muy seguro. Y bueno, le puse un caso muy extremo, ¿no? Con un consumo de 8 watts, es bastante. Pero vean que es muy importante hacer este cálculo, es para asegurarnos que nuestro transistor no se queme. Casi la mayoría de los estudiantes se va con una idea errónea de que si yo compro un transistor que el fabricante me dice que es para, no sé, este tipo de transistores, el fabricante lo indica, dice, puede que diga 40 watts. Y entonces yo digo, mira, mi transistor va a consumir 8 watts. Perfecto, no pasa nada. Y es erróneo. La verdad es que este dato no sirve para nada. El fabricante lo indica, dice, soporta 40 watts siempre y cuando la temperatura de la unión sea menor a 25 grados centígrados. Bueno, pues si estoy en un día caluroso de verano en Tijuana, que llega a 30 grados centígrados o más, pues ya no, todavía ni lo prendo y ya no soporta los 40 watts. Si lo prendo, pues va a pasar esto. O sea, la temperatura, en realidad, esta es la ecuación que nos debe de ser útil para saber si cualquier dispositivo, desde un diodo hasta un circuito integrado, va a soportar las condiciones de temperatura en la que esté operando. Y bueno, creo que eso es todo.